todos. Nos encontramos nuevamente acá en este pequeño espacio de núcleo social al que nosotros denominamos Contracorriente. En esta oportunidad tenemos el orgullo de presentar a Montenegro Esteban, que nos va a contar un poquito de su último libro, Pampa y Estepa, Peronismo y Cuarta Teoría Política. Esteban es filósofo, pertenece al grupo de estudios de filosofía, política, estrategia y geopolítica, Nomos. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Martín. Te agradezco mucho la invitación. Así que bueno, dispuesto acá a contarles un poco del libro, de Nomos y de lo que ustedes dispongan a hablar. Dale, ¿cómo te va, Esteban? Sabes que hemos comprado un par de libros de Nomos y viendo un poquito lo que tiene Nomos, vi tu libro, ¿no? Pampa y Estepa, el que había sacado. Y lo empecé a ver un poquito el resumen que decía, ¿no? Y hablaba un poquito del tema de la cuarta teoría política de Dugin y el peronismo. Sí, así es. Mira, nosotros venimos, de hecho, editamos 3 libros de Dugin acá en Argentina que reúnen las conferencias que Dugin dio en sus distintas visitas al país, y de alguna manera lo que mi libro recoge son varios trabajos que yo ya venía haciendo, entre prólogos y algunos comentarios y exposiciones al pensamiento de Dugin, y siempre pensándolo en relación a nuestras propias tradiciones políticas, específicamente en el peronismo, que es la que personalmente más me interesa por su potencialidad, digamos, de traducción a nivel práctico. Me parece que todavía, más allá de que, el peronismo es una de las identidades políticas de referencia en Argentina, me parece que, sin embargo, todavía hay muchos aspectos de lo que podríamos llamar doctrina peronista o del pensamiento nacional en sentido amplio que merecen ser revisitados. Y para ese fin, la cuarta teoría política de Dugin, a mi juicio, es una herramienta más que interesante para empezar a ordenar conceptualmente lo que podríamos decir es la especificidad del peronismo, digamos, ¿no? Es decir, como Dugin propone esta cuarta teoría política como una especie de marco, digámosle así, que no tiene un contenido específico, sino que lo deja abierto para que cada una de las distintas civilizaciones le dé su contenido, me pareció interesante porque plantea desde un punto de partida amplio que esta cuarta teoría política no se identifique ni con el liberalismo, ni con el marxismo, ni con las distintas tradiciones de los fascismos o de los nacionalismos, podríamos decir. Y me parece que eso es algo interesante, que nos invita a repensar, digamos, la identidad del peronismo por fuera de las grandes identidades políticas propias del mundo europeo, y pensarlo en su especificidad, digamos, ¿no? Que además el peronismo, ¿viste? Si uno lee la comunidad organizada, que es un poco también un ejercicio que hago en uno de los capítulos del libro, uno encuentra que el fundamento filosófico de la cosmovisión del justicialismo descansa tiene una impronta clásica que de ninguna manera se agota en los sujetos, digámosle así, que de cada una de las 3 teorías políticas de la modernidad que critica Dugin, digamos, ¿no? Y que también el peronismo se desmarca de ellas. Hablamos del liberalismo con su sujeto, que es el individuo, el comunismo, los socialismos con su sujeto, que es la clase social, los trabajadores, y ni los distintos sujetos que enarbolaron las distintas terceras posiciones. En el caso del nacionalsocialismo alemán, la raza; en el caso del fascismo italiano está el Estado, y sin embargo la lectura, digámoslo así, historicista y comunitarista de la comunidad organizada se basa en la comunidad, en la figura de la comunidad, entendiéndola como el resultado de una historia y de una tradición que se expresa en la identidad de un pueblo. Entonces, a través de ir enhebrando estas preocupaciones y estos intereses, en diálogo con Dugin, el resultado fue el libro. Aborda muchos otros temas más el libro, pero eso es básicamente un poco de cuál fue el punto de partida. Es interesante esto que planteás, porque él en sus charlas estuvo en la CGT, ¿no? Sí. Acompañado por Vuela, si yo no mal no recuerdo. Y Humato estuvo también, creo. Y Humato, Vuela, y no recuerdo qué más estuvo presente. A él acá a Argentina vino 3 veces.
pero dos de estas visitas las organizó el CES, que es el Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, que está a la cabeza de Piumato, y bueno, participa Abuela, ¿no? Es un organismo de la CGT, y ellos, digamos, organizaron la Avenida de Duin en las últimas 2 veces. Así que sí, a raíz de eso, digamos, sobre todo en las últimas 2 visitas, Duin se fue acercando mucho más al peronismo, ¿no? Porque Claro, si ella exacto, conocía a exactamente. Abuela, la primera vez que vino con la propuesta de la cuarta teoría política hubo un cierto resquemor, porque bueno, obviamente el peronismo se entiende a sí mismo en términos de tercera posición, y Dugin viene a proponer una cuarta. Y como había muchas coincidencias, sonaba raro que él se desmarque de alguna manera de lo que nosotros entendemos por tercera posición. Pero él, cuando se desmarca de las terceras posiciones, no lo hace respecto del peronismo. Si bien en un principio él consideraba el peronismo como un fenómeno más dentro de las grandes, de las tradiciones de los distintos nacionalismos. Sin embargo, a medida que empieza a dialogar con el público local, en su primera visita en 2014, y en la segunda, sobre todo, ahí ya empieza a, a, a avisorar que quizás en el peronismo había, digamos así, una suerte de precedente para la cuarta teoría política, ¿no? Que podía tomarse como algo que iba más allá de los distintos tipos de nacionalismos del siglo XX, ¿no? En el Claro, sentido de que un fundamento que excedía digámoslo así, el fundamento metafísico de las tres identidades políticas propias de la modernidad, que es justamente la idea de tener un sujeto que implique una jerarquización en términos de desarrollo y de progreso, ¿no? El peronismo no tiene esta idea porque tiene un fundamento más clásico a la hora de entender digamos, la identidad del pueblo. Esteban, una pregunta. ¿Cómo definirías, o si habría que definirlo de alguna manera, qué sería o de qué se trata la cuarta posición en términos políticos, económicos, sociales? Bueno, como yo les decía, Dugin no es que propone un contenido específico para identificar una cuarta posición en términos ideológicos fuertes, sino que dice, estamos obligados, por el contexto en el que vivimos, en el que reina el liberalismo, pero que el liberalismo ya está consumado y se ha convertido en una realidad que atraviesa nuestras vidas hasta en los detalles más nimios, pero que sin embargo ha perdido, digamos así, su sustrato ideológico fundacional. Y que hoy impera de manera totalitaria. Frente a ello, y ante la inexistencia de alternativas socialistas o comunistas, o fascistas o nacionalistas, que no sean un mero simulacro del pasado, una opción nostálgica y marginal, frente a esta situación se hace necesario adoptar una postura antiliberal por principio, pero que no caiga en ninguna de las dos alternativas antiliberales del siglo XX. O sea, que no caigan ni en el comunismo ni en el fascismo. ¿Por qué? Porque justamente la consecuencia que Dugin saca a estudiar la historia, digamos así, del siglo XX, es que la estrategia que permitió el triunfo absoluto del liberalismo es precisamente una estrategia de pinzas. ¿En qué consiste? Consiste en venderle a las izquierdas y al comunismo el antifascismo, ¿no? Como un chantaje que les permita aliarse para cumplir objetivos comunes con el liberalismo frente a los nacionalismos. Y el otro chantaje, la otra pinza, es la que le ofrece el liberalismo a los nacionalismos. ¿En qué consiste? En el anticomunismo, el macartismo, digámoslo así, las distintas doctrinas contra la subversión en el contexto de la Guerra Fría, que se entendieron, ¿no?, como una defensa del occidente cristiano, y que unió a posiciones o posturas o grupos ideológicos que provenían de una derecha nacionalista o del nacionalismo revolucionario, y que se aliaron al liberalismo sobre pretexto de combatir el cuco del comunismo, ¿no? Entonces, alternando en ese movimiento pendular, el liberalismo logró oponer entre sí a sus oponentes antiliberales a lo largo del siglo XX, derrotándolos primero a unos, después a otros, pero el resultado es el que vimos en los años 90, con el triunfo absoluto del liberalismo a escala global.
Entonces, la consecuencia que saca Dugin es que necesitamos una cuarta teoría política, pero cuyo contenido no venga dado ni desde una matriz europea, ni que Dugin lo propone desde Moscú, digamos así, sino que él invita a que esta cuarta teoría política sea el marco desde el cual cada gran espacio continental, cada gran civilización pueda crear su propia cuarta teoría política, ¿no? Es decir, pueda darle el contenido que ella juzgue adecuado en función de sus propias tradiciones, en función de su propia identidad como pueblo. Porque justamente lo que se desdibujaba, ¿no? en las propuestas tendientes a priorizar, sea el culto de la raza, el culto del Estado o el culto del proletariado universal, o el culto del individuo, es justamente la especificidad propia de cada gran ecúmene, diría Alberto Vuela, de cada gran espacio, de cada cultura, ¿no? Entonces, me parece que ahí se abre un espacio interesante, ¿no? Que a nosotros nos permite también abandonar el nacionalismo de campanario, como también lo llama Marcelo Gullo, que es el nacionalismo de patria chica, y pensar el nacionalismo de patria grande como una gran, digamos, como un llamado a realmente ponernos al hombro la tarea de construir una civilización distinta de la occidental, en tanto iberoamericanos, ¿no? Tratar de comprender qué es lo que nos hace verdaderamente distintos de los anglosajones, ¿no? Porque uno intuitivamente entiende que el capitalismo liberal, basado justamente en los valores y principios de los anglosajones, no tiene mucho que ver con nuestra forma de ser. Sin embargo, hay que hacer un trabajo más fino, ¿no? No solo de revisionismo histórico, ¿no? Que eso es algo que ya se hizo bastante, sino también de preguntarnos, bueno, no solo qué quisimos ser o qué fuimos en el pasado, sino qué queremos ser ahora y de cara al futuro, qué opciones tenemos. Me parece que la cuarta teoría política, más que indicar un contenido específico, como te decía, es justamente esa invitación a volver a repensar todo y no caer en opciones fetichistas en términos ideológicos, ¿no? Te pongo un paréntesis que me pareció muy interesante, digamos, lo que planteás, ¿no? A mi parecer, lo que hace Dugin creo que es muy interesante, se saca los motes, ¿no? Se saca el racismo, se saca esos motes que molestan y que lo que hace que en una discusión te anule, digamos, ¿no? Es muy sencillo, vos podés tener ideas muy claras o muy concisas, pero hay palabras o hay métodos de anularte, digamos, políticamente, y él las borra. Me parece eso algo excelente. Ahora mi consulta es, él habla del continentalismo. Yo creo que vos lo podés acá trasladar a la América Grande, ¿no? Nosotros, digamos, la fragmentación de todo este continente nos hizo tan débiles como todos los países en los que estamos divididos. De ser un imperio o parte de un imperio a pequeños países que terminaron siendo cada uno consumidos. Es muy interesante. Pero mi consulta es, esto, unirlo al peronismo, ¿no te parece que por ahí podría ser contraproducente? Por eso mismo de un poco como limpiar el tablero y empezar de cero y tratar de buscar algo nuevo por ahí que se pueda llevar a cabo, ya que, no sé, yo creo que vertiente del peronismo hay tantas como peronistas, ¿no? Yo no soy peronista, soy muy analítico y muy en ese sentido del peronismo, pero uno escucha a 10 peronistas y tienen 10 concepciones distintas del peronismo. Sí, y mientras más peronistas hay más peronismos. Tenés peronismo de izquierda, de derecha, de centro, conservadores, los verdaderos peronistas. Mal se acordás tipo a la falange, ¿viste? Falange auténtica, falange de tal, falange. Es como... Entonces, me parece muy interesante lo que vos planteás. He escuchado varias entrevistas tuyas y me parece excelente, pero digo, justo con el peronismo es como, ¿entendés? Es como que alguien limpie la mesa y vos venís y tirás 3 tableros de ajedrez juntos, uno de dama, unas cartas y una baraja española y una de póker. Uy, de nuevo, estamos en la misma. Es como volvemos a lo mismo, más en Argentina, ¿no? Porque creo que al nacionalismo, como dice un amigo, hay 2 cosas que lo dividen, la religión y el peronismo.
Sí, Entonces, entiendo perfectamente tu planteo y hasta lo comparto en cierto sentido. Yo digamos, si van a mi libro, se darán cuenta que no tengo de ninguna manera una intención restauracionista. Me parece que el peronismo, sin duda, como vos decís, es un factor de división por su historia y por la multitud de vertientes en las que ha derivado, digamos, ¿no? Como identidad política. Sin embargo, me parece que como yo intento hacer, digamos, no una propuesta política, ¿no? Lo mío es más un trabajo de indagación filosófico-política, digamos. Intento trabajar sobre las categorías del pensamiento político. Es lo que hacemos desde Nomos, digamos, ¿no? Como no estamos digamos, hay que entender también un poco cuál es nuestro enfoque. No estamos trabajando con una propuesta de fundar una agrupación política, sino que somos una especie de centro de estudios, digámosle así, que no, obviamente no estamos encerrados en una academia, sino que estamos pensando en las categorías políticas para que sean productivas y eficaces, digamos, de cara a una práctica política futura o que podamos emprender nosotros o que emprenda alguien. Teniendo en cuenta eso, yo, de hecho, digamos, si ustedes leen los prólogos que yo hice a los libros de Dugin o el mismo libro que escribí, me desmarco mucho tanto de las posturas neoperonistas que intentan vender en nombre del peronismo una posición progresista, tanto como de las posturas restauracionistas del peronismo que quieren volver, digámoslo así, a una posición doctrinaria, al culto de los viejos símbolos y demás. Para mí el peronismo tiene que reinventarse como un movimiento nuevo y tiene que hacerlo pateando el tablero de la casta política existente hoy en día. Entonces, todos los que hoy se identifican como peronistas, a mi juicio, están muy por debajo de esa tarea que para mí sería la que hay que articular y la que hay que llevar a cabo. Me parece que por eso yo propongo, digamos, teniendo en cuenta también esta herramienta de la cuarta teoría política, lo que propongo es pensar posiciones posibles, ¿no? Desde las cuales se pueda articular algo así como un Frente Nacional Revolucionario que conjugue distintas posiciones, o que por lo menos empezar a pensar, a dialogar en una especie de diálogo imaginario, cuáles serían las distintas patas y las distintas posiciones que se podrían adoptar frente al consenso político de hoy. En ese sentido, si dijimos antes que había que abandonar tanto el anticomunismo como el antifascismo, tenemos que admitir que pueden existir tanto una izquierda nacional, como puede existir un nacionalismo popular, y también puede existir un peronismo renovado y pujante, y me parece que podría bien cumplir, a la luz de lo que ha significado históricamente, podría bien cumplir el rol de articular esas posiciones también. Entonces, nada, digamos, obviamente cada uno tendrá su posición y sus matices, su formación, pero me parece que el presente admite esas posiciones, ¿no? Admite distintas clases de respuestas. Por eso nadie tiene acá la bola de cristal, pero yo estoy de acuerdo con vos en que no se trata de salvar al peronismo como identidad política o como bandera, digámoslo así, sino en mi caso de pensarlo para desentrañar qué potencialidades tiene que puedan servir para un movimiento nacional revolucionario más amplio. perfecto, sí, se entiende, la verdad. Es muy interesante lo que planteas, por eso Sí. nos interesó mucho, viste, hablar con vos. En varias entrevistas, en una en particular creo que, en una radio creo que hablaste, online, hablas algo también sobre el nuevo hombre revolucionario, ¿no? Que sella como su compromiso, como fue en los 70 con la vida, ¿no? Algo que por ahí hoy ya está medio visto no sé si fuera de modé, ¿no? Pero hoy hablarle a una persona de un compromiso con una idea o con una forma de vida, llevarlo al punto de dar su vida es casi algo como utópico, ¿no? Te pueden llegar a tratar como de loco. Y creo que por ahí eso que planteaste vos de volver a ese hombre, a ese hombre nuevo, ¿no? Que me parece que es excelente esa idea que por lo menos la entendí yo, ¿no? De buscar un hombre comprometido con los cambios, comprometido con poder lo que uno siente y si en esa lucha pierde la vida, pero está comprometido realmente. Eso me pareció muy interesante,
¿Puedes ampliar un poquito eso? La verdad, porque justo cuando lo hablaste muy por arriba y la verdad que me parece muy interesante eso. Sí, te agradezco la pregunta porque es uno de los, digámosle así, de los puntos centrales del libro. Porque, digamos, usualmente se concibe que los sacrificios o digámoslo así, las posiciones heroicas son siempre materia de ahorro, digamos, cosas que uno, si puede debería ahorrárselas, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, me parece importantísimo para pensar la verdadera dimensión de la soberanía política el hecho de agregarle esta impronta, ¿no? Algo que planteaba Hegel a su manera cuando decía que cuando un hombre se encuentra con otro, digámosle así, entabla, esto en la fenomenología del espíritu, Hegel dice que cuando una conciencia se encuentra con otra, lo que hace es entablar una lucha a muerte por el reconocimiento del otro, ¿no? Digamos, si uno quiere ostentar derechos, si uno quiere construir políticamente algo, siempre se va a terminar enfrentando a ese dilema, a un dilema de hierro, digámosle así. ¿Por qué? Esto es tan simple como lo que voy a decir ahora. Porque ningún poder se suicida. Entonces, el poder siempre está dispuesto a matar y morir. Porque nadie renuncia a lo que tiene de buena gana. Entonces, si entendemos, llegamos a la conclusión lógica de que estamos dominados por tipos que usan el poder para sojuzgar al pueblo y a la nación argentina, entonces tenemos que entender que la nación argentina tiene que estar dispuesta a sacarse de encima a ese poder. Entonces, la construcción de soberanía política no es una cuestión que pueda pasar simplemente por procedimientos legales burgueses como las elecciones o las causas judiciales o lo que fuere, ¿no? No hay ningún procedimiento formal que agote el núcleo de la soberanía política, que para Carl Schmitt es precisamente la decisión. Entonces, cuando uno tiene la decisión, es cuando tiene el poder. Si uno renuncia a la decisión por una cuestión, digámoslo así, moral, por la cual uno renuncie y diga, no, yo no estoy dispuesto a entablar una guerra o a entablar una lucha que se salga de los cauces procedimentales que establece la Constitución, sea que uno sea que uno sea un cobarde y no quiera pelear, no quiera dar una lucha que ponga en riesgo su propia integridad personal. En cualquier caso, sea cual sea el motivo, si uno renuncia a tomar la decisión, a lo que renuncia es a la soberanía política y por tanto renuncia al poder. Por eso, fíjense cómo gobiernan la casta política hoy. Gobierna a través de acuerdos y consensos. Digamos, se sostienen entre ellos porque si no se caen, porque no tienen el poder. Entonces están siempre pendientes de no meterse presos entre ellos, de no están como siempre negociando todo. Y cuando uno quiere hacerse del poder, tiene que tener la decisión de tomarlo. Digamos, esto no significa tomar las armas, iniciar una guerra revolucionaria, ni nada que se le parezca. Yo no estoy en una posición leninista, ni guevarista, esto es un problema que tienen todos los que quieren cambiar algo en términos políticos, o que quieren tener el poder, ¿no? Tener el poder no es simplemente ganar elecciones. Por eso me parece que la disposición heroica es el fundamento de toda militancia política. Y eso es algo que se perdió porque la militancia política se convirtió en un negocio, digámoslo así, ¿no? No, es muy interesante esto, la verdad. Yo cuando te escuché, tuviste muy poco tiempo para expresarlo y dije, no, bueno, la verdad que es algo que le quiero preguntar porque es muy interesante, porque yo creo que todo cambio político es, digamos, como la consecuencia de un cambio filosófico, de un nombre nuevo. Lo único, digamos, la política de masas lo que hace es que ese cambio llevarlo a muchos, de una comunidad pequeña a una comunidad grande, ¿verdad? Uno hace política para tratar de llegar a las masas, pero en un núcleo chico siempre hay como un grupo de gente, ¿no?, que ya cambia el paradigma de pensar, el paradigma de actuar, y de ahí se va traspolando y va contagiando todo. Pero me parece muy interesante eso, y ese concepto, la verdad, es muy atractivo. Es muy atractivo. El problema, yo creo que de todo, digamos, de lo que planteas, ¿no?, o de esos cambios, es cómo hacer llegar a la gente eso.
hoy esos mensajes son como muy violentos para la gente. Tiene el cerebro como lavado y todo acto de valor o todo acto de osadía o de caballeresco, como se le quiera llamar, está como casi, digamos, penado. ¿Viste? Sí, yo entiendo por lo que planteás. Obviamente entiendo que ustedes tienen militancia y es una preocupación de todos los que de alguna manera militamos también. En nuestro caso desde las ideas, así que es un poco más indirecto. Pero lo fundamental para mí es asumir que si uno está promoviendo algún tipo de cambio, que el cambio naturalmente empieza por el ejemplo, ¿no? Es muy difícil querer el discurso de aquellos que se dicen nacional populares y son millonarios o viven en Puerto Madero, ¿viste? O sea, si uno quiere estar cerca del pueblo, tiene que estar cerca del pueblo físicamente. No digo que haya que renunciar a todo, que haya que proletarizarse necesariamente. Digo que la propia forma de vida tiene que tener algo del cambio que vos proponés. Y en ese sentido, me parece que es algo loco, lo que obviamente hay un condimento de locura en todo intento de cambiar la realidad, de transformar la realidad. Porque si uno no se conforma con lo que hay, es porque puede imaginar y puede proyectarse en un mundo que no existe hoy realmente. O que puede anhelar un mundo que fue y que ha dejado de ser. Aunque sea imaginario, no importa. Esto no importa, o sea, en realidad no importa el motivo. Lo que importa es si uno realmente está dispuesto a asumir las consecuencias de aquello en lo que cree. Entonces, si uno acepta eso, si uno se toma en serio las cosas en las que uno mismo cree, entonces se transforma la práctica de uno y se transforma uno mismo. Entonces, lo importante de esto no es tanto que sea un mensaje para todos, digamos. El libro que yo escribí es un libro bastante, bueno, es un libro filosófico. Yo estudié filosofía y no es algo para construir un programa político revolucionario, pero sí es un contenido esencial que debe tener comprendido, al menos debe tener asumido existencialmente cualquier militante político revolucionario. ¿Por qué? Porque, como decimos, es parte de una forma de vida que está implicada en esa misma forma de comprenderse de cara a la comunidad, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que es algo muy loco, digamos, pero así empezó. Todos los grandes procesos históricos y revolucionarios siempre fueron una locura de un puñado de personas. Obviamente que hay digamos, uno lo puede abordar de distintas formas, ¿no? Puede ser una militancia social, puede ser una militancia política, puede ser una militancia ideológica o teórica. Lo importante es la impronta, que no se pierda la impronta y el espíritu, ¿no? Lo importante es el espíritu. Y es algo que está muy perdido, ¿qué es? Ese es el honor, es la fidelidad a lo que uno es. Eso es lo que no podemos entregar, porque no importa vencer, no importa tener el éxito, digamos, ¿no? No importa el éxito. Eso es la medida de los mediocres. La medida de los que están a la altura de sí mismos, de los que tienen honor, es la fidelidad. Es ser quien somos, no venderse, no trasvestirse como hacen los políticos de hoy. Y eso solo va a ir arrojando frutos, porque eso es lo que da la talla, digámosle así, ¿no? Y divide aguas. Me parece que por ahí va la cuestión. Muy, muy interesante eso de plantear, la verdad. Sí, vos sabés que agrego justo lo que está hablando Santi de las comunidades, de las identidades y demás. Leyendo un libro que editaron ustedes, el último, si no me equivoco, de Alain de Benoist, que creo que es Rebelión en la Aldea Global, creo, si mal no me equivoco. Fue uno de los últimos que leí, que lo editaron ahí ustedes en Nomos. La verdad que era muy interesante lo que planteaba y viene justo a colación de lo que dice Santi, de hoy, lo que es el globalismo, cómo fue un poco destruyendo las identidades de los pueblos, no solo en Europa, sino también en lo que es América Latina. Y la importancia ya que vos justo al inicio de la charla, trayendo un poco de la cuarta teoría política, hablabas y decías un poco que los pueblos deben reinventarse y encontrar nuevamente sus identidades para crecer en sus proyectos políticos. Hoy en un mundo cada vez más globalizado y lamentablemente yo creo que apunta con las nuevas tecnologías a globalizarse aún más. La importancia o lo importante de lo que decía Santi de crear la comunidad, de crear la identidad. Por eso que nosotros siempre como agrupación tratamos de recalcar eso. Y nos pareció bastante lo que se planteaba ese libro en las últimas, creo que era una recopilación de ensayos de
de Benoit, el último libro. Y la verdad que estaba muy bueno. Y lo leímos junto con Santi, más me lo recomendó Santi, lo compré, lo leímos y lo conversamos, y justo te lo traigo a colación porque vos hablaste de eso, de las identidades de los pueblos. Y a lo que voy, termino un poquito de redondear la idea, es que haciendo el paralelismo, vos hablaste de que a Dewey le pareció bastante interesante la idea del peronismo. Yo, o sea, tampoco soy, al igual que Santi, no soy peronista, pero encuentro muchos postulados de lo que es el nacional-justicialismo que, como hombres del pensamiento nacional que somos nosotros, no podemos dejar de defender y apoyar. Dewey siempre habla él de, tal vez sea, yo desconozco en profundidad, ¿no?, la obra, pero él siempre habla de un eurasianismo, ¿no? Y trayéndolo a lo que vendría a ser Sudamérica y el peronismo, es muy difícil despegarse de lo que somos nosotros como nación, identidad, cultura, historia, legado de lo que es el hispanismo. ¿Cómo se podría construir? O sea, no sé qué visión tendrás vos de lo que vendría a ser el hispanismo, porque la verdad que cuando uno lee los postulados, por lo menos los primeros postulados del peronismo, tiene una idea hispánica, católica, de nación. ¿Cómo se puede construir la base de la nueva identidad del pueblo argentino o de Sudamérica? Porque generalmente, salvo Brasil, que no comparte el idioma, pero bueno, sí la religión, pero salvo Brasil, Sudamérica tiene esa raigambre hispana, digamos. Sí, está muy interesante la pregunta. Obviamente, digamos, hablando primero del contexto, lo que planteabas en relación a la propuesta de Benoit y del momento que vivimos a nivel global, donde parece que las propuestas identitarias o soberanistas están fuera de época. Sin embargo, todo lo contrario, me parece que son justamente muy contestatarias porque vienen a ofrecer una verdadera alternativa. Una alternativa al nihilismo, una alternativa al relativismo, una alternativa a la falta de sustancia y de sentido para la propia existencia, para la propia vida. Cuando no hay pasado, no hay futuro. Es un presente absoluto, y en el presente absoluto uno está siempre atrás de las satisfacciones, que siempre se agotan, porque la satisfacción siempre es momentánea. En cambio, uno, ¿dónde encuentra alegría? Encuentra alegría en un sentido de pertenencia, en un sentido de misión, de destino, y eso solamente lo da una identidad, solamente lo da un proyecto colectivo. Entonces, es en función de eso que hay que volver a pensar las identidades, no como una suerte de fetichismo, ¿no? Que es muy propio, lamentablemente, de muchos hispanistas, una cuestión, ¿no?, de bandera, como si fuera simplemente agarrar la bandera del Imperio Español y pensar que con eso uno tiene más identidad que antes. Me parece que hay que conocer la propia historia, pero no solo la historia del Imperio Español, sin negarla como hace la Leyenda Negra, sino también comprender que forma parte de la identidad americana e iberoamericana también el componente indígena, ¿no? Hay que entender también eso, digamos, sin caer en el indigenismo. Digamos. Me parece que hay que tratar, en ese sentido, de ser amplios y de manera creativa tratar de romper un poco el cerco, digámoslo así, de esto de que o sos indigenista o sos ultrahispanista, ¿no? Así conservador, ultracatólico. Me parece que hay que concebir a las identidades como una narración. Y en tanto son una narración, ¿no? Que obviamente tiene fundamentos reales, porque no soy un postmoderno narrativista, digamos, hay que entender que las identidades están vivas, que la identidad, si es algo, es lo que nosotros queremos que sea, y ya lo llevamos con nosotros. Entonces hay que descubrir verdaderamente quiénes somos y quiénes queremos ser, porque la identidad no solamente está referida al pasado, sino también referida al futuro. En ese sentido hay que concebir las identidades abiertas. Hay un libro de Benoit que no es Rebelión en la Aldea Global, pero que habla específicamente del tema de la identidad, que se los recomiendo. Es un libro muy bueno que se llama Nosotros y los Otros, donde plantea esto: las identidades están abiertas. Entonces se trata, obviamente hay elementos troncales, y yo diría, la hispanidad es un elemento troncal, no hay que dejarlo de lado, pero hay más. Y obviamente pensemos en Argentina, donde hay inmigrantes europeos de todas las latitudes. Me parece que hay que pensar también en un contexto un poco más amplio, ¿no? Como podríamos pensar en lo que es el ser mediterráneo europeo, podemos pensar en Europa en general, podríamos pensar también la identidad de los pueblos indígenas, y sin embargo América siempre es algo más. Entonces yo en mi libro tengo un capítulo donde justamente hablo de esta temática y pienso que América es todavía una síntesis por venir, ¿no? Entre el elemento indígena, el elemento
europeo y el elemento hasta africano, ¿no? Porque hay una presencia africana importante. Me parece que ahí hay una síntesis que está en curso y que cada nación la realiza a su manera porque tiene también sus distintos componentes y que Argentina también tiene que hacer a su manera. Me parece que, bueno, ese te di una pista de por dónde va para mí la cuestión. Me parece que América tiene que basar su identidad en una propuesta, sí, que tenga, obviamente, como eje rector la lengua común, la religión común y la historia común que está, digámosle así, encadenada principalmente al Imperio Español, pero desbordarla también, ¿no? Estar abierto a comprender que hay una pluralidad que también tiene que ser recogida en un proyecto identitario que nos abarque a todos. Y me parece que si ustedes vean a Logos Argentino, el libro de Dugin que nosotros publicamos, que él dedica a la pregunta por el ser argentino y por el ser latinoamericano, él tiene también esta misma postura. Entonces, la idea de desbordar el formato acotado de nacionalismo de patria chica tiene que ver también con comprender que puede existir unidad en la diversidad. Y esa tiene que ser tenemos que ser creativos a la hora de pensar esa unidad en la diversidad, ¿no? Porque yo no estoy proponiendo un melting pot, digamos, multicultural donde, digamos, que somos todos iguales y que tenemos que tender a hacer lo mismo y a mezclarnos sí o sí, sino que tenemos que pensar un ser americano en el que todos podamos ser americanos y ser igualmente diferentes, porque nunca vamos a ser diferentes, ni los argentinos con los colombianos, ni los peruanos con los brasileros. Y sin embargo, tenemos que encontrar el destino común porque es un imperativo político también. Así que bueno, ese es un poco el desafío de la identidad, es volver a reconstituir nuestra propia unidad iberoamericana, incluyendo no el lazo con Europa, pero sin perder el lazo con la propia tierra y con los pueblos indígenas. ¿Sabés que eso que decís, anteriormente, en el podcast anterior, charlamos con Patricio Villena, ¿no? Es un chico de Chile que es pancriollista. Y hablábamos mucho del tema de Bolivia, viste que es como una confederación que están respetadas como las distintas culturas, ¿no? Tienen representantes. Y por ahí se podría hacer, según lo que poquito entiendo, algo así, pero a nivel continental, ¿no? Claro. Y vuelvo un poco al principio, un poquito de lo que hablábamos, y como continente, nuestro destino, o por ahí como el destino del continente, podría ser mucho más grande que el destino como país. Mi pensamiento en particular sobre eso es que, bueno, creo que fue un muy mal negocio fraccionarnos, digamos. Esa América unida iba a ser mucho más fuerte que todos estos países, ¿no? Totalmente chiquitos. Pero es interesante por ahí pensar un poco en grande y decir, bueno, ¿por qué Argentina potencia si podemos hacer un continente potencia realmente, donde bueno, Argentina esté incluida? Eso también Santi lo habla el Calabrini Ortiz, lo trata muy bien en sus libros cuando vos vas a los pensamientos políticos. Hay uno que es Política Británica en el Río de la Plata y explica que esto que decís vos, Santi, y que también decía Esteban de una unidad americana, ya los ingleses lo ven muy bien en la época colonial y es por eso que ellos meten el palito para generar trifulgas y divisiones en todos los países latinoamericanos. O sea, ya ellos se veían venir que una unidad así podía ser perjudicial para los intereses de las grandes potencias de la época, Inglaterra, Francia, y eso lo trata también muy bien, ahora que se me viene a la memoria, estoy releyendo un libro de Calabrini que la verdad que a mí me gusta mucho y lo trata. Y es muy interesante eso que dice Santi, que también Patricio Villena, que desde Chile nos explicaba eso, y también nos pareció muy interesante la idea, y vos justo, Esteban, trataste este tema, y sí, Santi, estuvo buena la acotación que hizo, porque Patricio habló justo de ese tema. Claro, mi pregunta por ahí a Esteban era, ¿no? ¿Te parece un poquito que el nacionalismo, como lo conocemos hoy nosotros, está como fuera de moda, ya como que se perdió como un sentido? Sí, quedó viejo. Exactamente, ¿no? Como quedó viejo, nosotros desde el núcleo tratamos como de ayornarlo, pero por ahí, a ver, es como revivir un muerto, ¿no? Es como maquillar a un muerto a veces. No sé si... ¿Qué opinas vos sobre eso? Sí, primero me gustaría decir algunas cositas sobre lo que planteaste de Bolivia. Bolivia tiene un Estado plurinacional. Esto
tiene algunas complicaciones, hay que decirlo también, me gustaría dejarlo dicho, porque es cierto que existe el temor por parte de muchos nacionalistas, de mucha gente que tiene una mirada que incluso geopolítica, de que esto sea como una especie de pie para la fragmentación de los estados nacionales realmente existentes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también, porque dentro de los grupos indigenistas hay mucha mano extranjera, ¿no? Hay que tener cuidado en eso, digamos, como que hay financiamiento extranjero, hay intereses geopolíticos de por medio que se meten a la hora de plantear problemas a la propia unidad nacional de cada uno de los estados que hoy tenemos. Entonces, no sea cuestión que por plantear la idea de los estados plurinacionales terminemos habilitando una suerte de fragmentación territorial de nuestros propios estados. Exactamente, de hecho la sede mapuche está en Bristol, Inglaterra. Claro. No, bueno, por eso lo quería dejar dicho por la duda para que no se malentienda, pero obviamente si uno piensa, por ejemplo, en estados continentales como el ruso, en Rusia hay regiones que tienen sus propias leyes religiosas, ¿no? Que son, por ejemplo, hay provincias que son islámicas y que tienen su propia forma de vida y que el Estado de la Federación Rusa Central lo respeta eso, ¿no? Me parece que es completamente posible contemplar esa convivencia de distintas etnias y de distintas religiones en una misma unidad política. Eso Rusia ha mostrado sobra de que eso es posible. Y por eso Dugin tiene esa idea, ¿no? Que es pensar más allá del modelo de que un Estado siempre corresponde a una nación determinada. Un Estado puede ser mucho más, ¿no? Entonces, si pensamos en una escala continental, necesariamente un Estado no puede ser un Estado meramente nacional, que se corresponda a una nación determinada. Porque, bueno, también habría que preguntarse si somos una nación como americanos. Me parece que somos más de una nación, somos un conjunto de pueblos. Y también hay que entender la mirada de Benoit y de Dugin al respecto de la crítica del nacionalismo. ¿Por dónde pasa la crítica del nacionalismo que hacen ellos? Pasa por justamente comprender que la emergencia histórica del ideal nacionalista está atada a la expansión del liberalismo y de la burguesía. Porque justamente el nacionalismo fue la excusa que tuvieron los liberales para destruir las identidades constituidas previamente. O sea, las identidades de los pueblos que eran regiones antes, ¿no? Y obviamente la idea de los estamentos previa, ¿no? Del antiguo régimen. El nacionalismo fue una idea homogeneizante, impuesta desde estados centralistas contra las identidades locales. Algo que, por ejemplo, se ve muy bien en tensión, tanto en España hoy como en Francia. Y se ve que esa idea centralista de imponer y de fabricar una identidad nacional, hay un punto en el que fracasa, ¿no? En Argentina no, porque no hubo identidades previas, ¿no? Como que cada provincia tiene su tonalidad, pero no sabemos todos argentinos, mal o bien. En cambio, en lugares con mucha historia, con mucha tradición, digamos, con profundo arraigo regional, el nacionalismo siempre fue vivido como una imposición centralista de un Estado burgués. Eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, me parece que hay que animarse a pensar más allá del nacionalismo. Y por esto uno no deja de renunciar a la idea de soberanía. De ninguna manera, ¿no? Entonces me parece muy interesante que hoy se haya impuesto el concepto de soberanismo. Más allá de que obviamente lo utilizan algunos trampistas, digamos así, hay algunos que tienen intenciones poco claras y que no podríamos decir que son nacionalistas puros. Sin embargo, me parece muy interesante esta discusión entre soberanismo y globalismo, porque es una contradicción real. Entonces se basa en la contradicción entre el mundo productivo, el mundo del trabajo y el mundo financiero, que es la contradicción fundamental. Entonces me parece que hay que ir por ese lado. Pensar en términos de soberanías que no entren necesariamente en conflicto, porque la soberanía de Argentina no entra en conflicto con la de Uruguay, hay que entender la complementariedad de las distintas identidades de los distintos pueblos y de los distintos estados que hoy existen en América del Sur y tratar de integrar, ¿no? Este camino de la integración no supone, como otros modelos de integración, como el de la Unión Europea, una imposición internacionalista por sobre las decisiones de cada estado. Entonces hay que ser muy... Digamos, no hay que apurarse en el sentido de, bueno, para construir la unidad de América hispana o de Iberoamérica, abandonar los estados nacionales. Que es algunas zonas, suena medio loco hoy, pero hay gente que lo sostiene, entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos, no hay que nunca nadie renuncia al poder. Entonces, hagamos primero una Argentina grande y sobre la base de eso intentemos construir con ese horizonte, ¿no? Pero siempre se construye desde donde uno está, digamos, ¿no? Entonces, esto para entender, digamos, obviamente hay que superar el nacionalismo como una doctrina política, como una identidad política, sí, pero eso no significa renunciar al ideal de la soberanía nacional. Perfecto, sí, muy, muy claro en eso.
Lo que pasa que, bueno, nuestro nacionalismo en particular, ¿no? Es como un nacionalismo muy, creo que hasta lo diría como burgués, ¿no? De que desde que Núcleo se formó, nuestra idea fue romper con todos esos paradigmas, ¿no? Salir a la calle, tener contacto con la gente, hablar sobre lo que pasa en la actualidad, dejar un poco de estar encerrado, ¿no? En esa catacumba opinando como unos popes de que tenemos todo tan claro que, bueno, si realmente no estás a nuestro nivel no podés participar, porque esa Argentina no sé para quién es, No, bueno, para unos pocos. lo que vos decís, siempre en el nacionalismo siempre tuvo, digamos, proliferaron las sectas más que las verdaderas ideas políticas, ¿no? Porque las ideas Exacto. políticas están siempre en relación a un contexto. En cambio, cuando uno tiene tanta impronta eternalista, ¿no? De que hay que comprender el orden natural y obedecerlo y rezar, ¿no? Toda esta cuestión del nacionalismo católico muy, muy devota, que obviamente tienen sus fundamentos, ¿no? Que no quiero ser despectivo, pero quiero que se entienda, digamos, no alcanza con saberse un cruzado en el medio del el maremoto de la modernidad. Digamos, hay que hacer política, en sentido serio. La política es un compromiso con la propia comunidad, con el propio pueblo. No puede haber un nacionalismo sin pueblo. Porque ¿qué es la nación argentina? La nación argentina no es un conjunto de católicos nada más. Es pueblo. Entonces, ¿el pueblo qué es? Es un pueblo trabajador. Eso lo comprendió muy bien el peronismo, ¿no? Y aparte, Esteban, yo que me formé desde muy chico en el nacionalismo católico, me considero un nacionalista católico, ¿no? Obviamente. La verdad que el pecado del nacionalismo católico siempre ha sido que lamentablemente, después de un cierto tiempo, siempre vira hacia el liberalismo. O sea, no me preguntes por qué, no tendría el análisis exacto, tal vez por un fundado miedo a un anticomunismo furioso, y termina siempre en posturas liberales o abrazados a liberales, ¿no? Yo que me formé desde pibe en el nacionalismo católico, me considero nacionalista católico, pero la verdad que hay que decirla que suele tener ese pecado que siempre termina en posiciones o conservadoras, sí, como dice Santi, en catacumba, o posiciones reaccionarias o abrazadas ideas liberales económicas, más que nada. Y bueno, de hecho, si lo analizamos históricamente, muchos de los golpes de Estado fueron perpetrados por nacionalistas católicos, pero después fueron usufructados rápidamente por el liberalismo, por el ala liberal del ejército, podríamos decir. Entonces, yo creo que es algo fundamental eso, ¿no? El nacionalismo debe dejar de ser furgón de cola de los liberales y correr tras el cebo de que se viene el cuco comunista, ¿no? Y hacer el trabajo de forros de estos tipos que siempre hunden al país. Y después los mandan presos encima. Los mandan presos a los nacionalistas. Ellos, los liberales, digamos, Martínez de Oz nunca la paga. Pero los que le hicieron de forros, los que hicieron el trabajo sucio para que Martínez de Oz implemente su plan, esos están presos. Entonces, tienen que dejar de ser los forros de los liberales y dejar de correr tras cucos del anticomunismo o del marxismo cultural. Esa pavada del marxismo cultural me tiene harto, porque si ustedes van a Rusia que vivió bajo el dominio del yugo soviético, supuestamente digamos, el pico del ateísmo que ha habido en el mundo, según esta concepción. Sin embargo, todos los países que están del otro lado de la cortina de hierro, o sea, todos los países del este que estuvieron ocupados por comunistas, son los más religiosos del mundo cristiano, del mundo europeo. ¿Sabes qué? Eso que vos decís en lo que ellos llaman marxismo cultural son los países capitalistas y liberales. Entonces, basta de pavadas. Lo que llaman marxismo cultural es liberalismo. Entonces, el peor enemigo del nacionalista es el liberalismo, no es el comunismo. Obviamente que también se puede dar una discusión ideológica y filosófica con el comunismo, con el marxismo, con quien sea, con los progres, pero el enemigo fundamental es el liberalismo, porque ahí está, digámosle así, el nido de la serpiente, ¿no? Eso que vos rescatás y decís es excelente. Digamos, yo pienso exactamente lo mismo en eso. Ese bloque que quedó totalmente anulado, por un lado también quedó como virgen en un montón de cosas. Quedó como virgen. Después que se rompe, digamos, como que cae la barrera soviética, vuelve de nuevo a sus raíces. Vuelve automáticamente solamente a sus raíces.
es algo impensable. Yo creo que nadie se lo iba a imaginar, que la parte liberal o la parte capitalista iba a ser una destrucción total, la peor aniquilación. Creo que son muertos en vida. En cambio, la parte que rompe después del bloque quedó homogéneamente racial, digamos, quedaron las mismas etnias, volvieron de nuevo al catolicismo. La verdad que fue algo increíble eso. Por eso yo en mi libro estudio un poco la historia de Rusia, porque el Estado ruso hoy no reniega de la historia del comunismo, reniega del marxismo como ideología oficial del Estado. No es un Estado marxista el de Putin, es un Estado nacional, digámoslo así, nacionalista, pero que no reniega ni del pasado imperial, ni del pasado comunista, ni del presente como Federación Rusa, con un Estado democrático, etc. Entonces me parece que esa capacidad de entender las grandes líneas de continuidad histórica es algo que también se pierde cuando hay un excesivo ideologismo de por medio, ¿no? Entonces, hay que entender que el comunismo no es simplemente no fue simplemente una imposición de una minoría por sobre el pueblo ruso. Fue un camino que encontró el pueblo ruso para perseguir sus propias metas, digamos así, políticas. Obviamente que fue un sistema totalitario, que es reprochable, que obviamente tenía una ideología asfixiante y rígida, pero eso no impide entender que si Rusia hoy existe como Estado, existe gracias a las tareas que realizó la Unión Soviética, ¿no? A la industrialización de la Unión Soviética y a la construcción de un imperio moderno, podríamos decirlo así, que se hizo sobre todo bajo la figura de Stalin. Y lo mismo puede ocurrir en el caso chino. Hoy los soberanistas están corriendo detrás del cuco chino, ¿no? Como si el globalismo fuera una idea china. A ver, el globalismo es una idea norteamericana. Que hoy Trump la esté combatiendo no impide reconocer que, digamos, los que promovieron la idea de multilateralismo de los grandes organismos globales fueron justamente los Estados Unidos de América y obviamente los europeos, los países europeos. Entonces, me parece algo descabellado tratar de vincular el globalismo a China, ¿no? Cuando China es un Estado nacional que obviamente persigue sus propios intereses, que no serán convergentes con los nuestros, pero que no por eso hay que caer en una demonización fácil que sirve a los intereses norteamericanos en su guerra comercial, pero no a los nuestros, porque por ahí podemos también hacer buenos negocios con China. Obviamente no los va a hacer la casta política, ¿no? Obviamente no lo van a hacer estos tipos, ¿no? Que nos van a entregar no solo a los chinos, sino también a los norteamericanos, al FMI, a todo el que puedan, porque obviamente no parten de un modelo de soberanía política. Pero eso, digamos, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Entonces no caigamos tampoco en la pavada del discurso antichino. Si vamos a ser nacionalistas renovados, revolucionarios y demás, me parece muy bien que aparezca mucha gente ahora con un discurso soberanista y patriótico, ¿no? Pero me parece que hay que tratar de aprovechar el momento de ebullición en el que estamos transitando para no repetir viejos errores del pasado. En ese sentido, la cuarta teoría política de Dugin es una herramienta fundamental para esclarecernos un poco. Excelente. Perfecto. Esteban, y para ir ya cerrando, así no te robamos más tiempo, ya que nos diste pie justo para esa pregunta que hablaste de Rusia, ya vamos con esta pregunta, ya si querés ya cerramos la pequeña nota. Ya que lo nombraste y es una figura que divide tanto opiniones acá como en Europa, hablamos con mucha gente y tiene opiniones divididas, algunos lo ven como un nuevo adalid, otros como un enemigo. ¿Qué pensás de Putin? Y yo, digamos, adopto la misma posición que tiene Dugin hacia Putin. Digamos, Dugin le critica a Putin, digamos, muchas políticas que él tiene a nivel interno, digamos, que le dan un excesivo rol quizás al mercado en la asignación de recursos a nivel local. Esto según lo que dice Dugin. A mí me parece que hay algo de eso ahí, que le falta quizás una impronta un poco más fuerte en la defensa de la propia identidad cultural, aunque ya, digamos, a comparación de lo que hacen los políticos occidentales, la verdad que ya es un montón, ¿no? A mí me encantaría tener un presidente como Putin en ese sentido, ¿no? Y me parece que lo más rescatable de Putin es precisamente su rol en el escenario global, digamos, geopolítico, porque ahí Rusia cumple un rol muy importante que nos permite también tener una multiplicidad de actores que no se reduzcan
ni a China y a Estados Unidos, ¿no? Me parece que pensar que el mundo se limita solamente a esa guerra comercial es muy corto de miras. Me parece que hay muchos poderes emergentes, entre ellos yo diría que la tercera potencia mundial es o va a ser muy pronto Rusia. Me parece que es un país fundamental y que ordenó de una manera muy favorable a los pueblos del Medio Oriente la situación, ¿no? Me parece que ahí, cuando hay, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, cuando hay multiplicidad de actores en el escenario internacional, siempre se encuentra una suerte de balance que permite que afloren distintos actores políticos más pequeños, más sumergidos, ¿no? Y eso es favorable para nosotros, porque si nosotros podemos negociar con China, con Rusia, con India, con Estados Unidos por separado, podemos obtener distintos márgenes de acción, ¿no? Me parece que todo lo que tienda a promover un mundo multipolar a nosotros nos sirve, ¿no? Eso, aunque a uno no le guste Putin, aunque, viste, no sé, cada uno tendrá su posición, pero a mí me parece que es un presidente que se para de mano en más de un tema con el globalismo y me parece que construye poder para proteger a su propia población, digamos. No sé qué más pretendemos, obviamente, pero bueno, viste, siempre, nunca falta un conspiranoico que le encuentre el pelo al huevo, ¿no? Que no, tiene una foto con este, tiene una foto con el otro, se da la mano con el presidente de tal país. Esas son pavadas, ¿no? Porque lo que hay que juzgar a los políticos por los hechos. Y Rusia, si ha vuelto a ser un actor internacional de peso, es gracias a Putin. Y me parece que la presencia de Rusia en el escenario geopolítico mundial es favorable al reparto de poder entre múltiples polos y no solo bajo el polo norteamericano ni el chino, ¿no? Me parece que habilita una dialéctica muy interesante que podemos aprovechar. Sí, por ahí la única crítica que se le podría hacer a Putin es que no es el presidente argentino, ¿no? Porque es como yo, no sé si elegiría un gobierno, no sé, pero me gustaría, como vos decís, ¿no? Que sea... Podríamos hacer un canje, ¿no? Un canje. Le mandamos a Alberto Fernández 2 años, que nos manden a Putin 2 y vemos. Claro, aparte Putin viene a hacer jiu-jitsu y Alberto les enseña a tocar la guitarra criolla. Sería un buen cambio, no sé. El sambo. Claro. Te hago yo la última pregunta que me parece que te la tengo que hacer. No sé si vos querés cerrar con algo antes, no hay ningún problema, con lo que a vos te parezca, que por ahí quedó inconcluso. La verdad me encantó todo lo que dijiste. Pero te hago una consulta. ¿No te parecería, más allá del trabajo que haces vos, ¿no? Y que hace con Nomos de y generar contenido, que me parece excelente? Yo te conocí a vos porque compré los libros de Benoit y se los recomendé después a Martín y los compramos entre todos. ¿No te parecería que es momento de, por ahí, no sé, por ahí me decís, bueno, yo la verdad que estoy más por sumarme al peronismo que por armar algo nuevo, pero ¿no te parece que es necesario armar un proyecto político que perdure en el tiempo, tratando de poner sobre la mesa todo esto que, por ejemplo, hablamos hoy, sin ser puristas a un nivel como yo no hablo con Montenegro porque parece que es comunista? O porque aparte lo peor es que unos te dirán comunistas, otros te dirán fascistas, otros te dirán de todo, ¿entendés? A lo que voy. ¿No crees que es momento ya de un poquito de armar algo serio, algo nuevo, como en su momento, no sé, algo que rompa con todo para poder realmente decir, bueno, este es nuestro proyecto? No tienen que elegir, no sé, entre el macrismo, el peronismo, no. Esto es lo que nosotros llevamos a la mesa. La juventud hoy plasma esto. En vez de siempre estar por ahí un poco más jugando como en un momento dijiste, siempre los nacionalistas jugaron por ahí para los liberales, terminaron usándolos y metiéndolos presos. Bueno, ¿no te parece que este es el momento de decir, bueno, a ver, en esta crisis global que hay, decir, bueno, hoy nosotros plantamos bandera en Argentina, plantamos un proyecto político, tenemos nuestros pensadores, tenemos nuestros filósofos, tenemos nuestros estrategas, tenemos nuestros analistas geopolíticos, esta es nuestra propuesta.
Esto es lo que nosotros planteamos. Somos jóvenes, vamos por todo, buscamos la revolución, no tenemos miedo a decir lo que estamos diciendo. ¿No te parece que es momento? ¿O vos decís que por ahí no te interesa? La verdad estás desencantado con lo que tuviste acercamiento a la política. Sí, más que una cuestión de si existen las condiciones objetivas o si existe el lugar donde insertarse políticamente, me parece que la cuestión fundamental es saber si estamos preparados para tener alguna incidencia real en términos de poder. Porque si bien es cierto lo que yo les dije antes, digamos, yo creo en que efectivamente hace falta tener el compromiso existencial absoluto de poder llevar una posición hasta el final, y me parece que lo que vos estás planteando subjetivamente es eso. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Me parece que hay que tener en cuenta también el aspecto y la dimensión del poder, que no siempre es el de plantar una bandera a nivel testimonial, digamos así, ¿no? Pero yo entiendo que eso se puede hacer también, ¿no? Eso se puede hacer también, y yo creo que hoy se están dando las condiciones y que empiezan a aparecer actores políticos que empiezan a tratar de aprovechar, digámosle así, el momento de ebullición para construir partidos políticos alternativos. Me parece que hay una emergencia, no quiero dar nombres para que no se piense que estoy trabajando para ellos, ¿no? Pero me parece que hay 2 o 3 partidos que están empezando a armarse con esa idea, ¿no? de ocupar ese espacio vacío en rechazo a la casta política. Habrá que seguirlo de cerca a ver si se enderezan o no. Pero yo confío más, no confío tanto en los viejos que se reciclan, sino que confío, como vos decís, en una posición que sea la propia de nuestra generación, de los nacionalistas que están cansados de servir a proyectos de grupúsculos sectarios, de los peronistas que estamos cansados de militar para progres que se terminan muriendo en París o que terminan viviendo en Puerto Madero. Basta de progres, ¿no? Basta de progres. Entonces, todos los que estamos en una posición nacional deberíamos tender a encontrarnos, dejar un poco la pavada de ver qué me dice el progre cuando me junto con un nacionalista, qué me dice el nacionalista cuando me junto con un comunista, y tratar de construir una postura radical de nuestra propia generación. Lo que hacemos con Nomos apunta a eso, apuntan no a influir sobre los viejos, sino a influir en la gente que tiene nuestra edad, digamos que está entre los 25 y los 45 años y que necesita un proyecto político que sea propio, que no esté marcado por los estigmas de la generación de los 70, que estamos hartos de discutir siempre los mismos temas, de si este es montonero, de si este es represor. Basta de esas pavadas, me parece que es algo que hay que, digamos, ¿no? Hay que ser inteligentes, ¿no? Y me parece que nuestra generación está muy por encima de esas divisiones, ¿no? Tanto en el peronismo como en el nacionalismo. Me parece que crecimos en un contexto que nos otorga la plasticidad y la creatividad para poder hacer algo nuevo que no cargue con la mochila de las viejas rencillas internas de una generación que se están muriendo. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, pero no lo hagamos atrás de ellos, siguiendo los consejos de ellos. Tenemos que animarnos a hacer algo nuevo. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo no sé si podríamos discutir las formas, digamos, quizás, o el momento de cuándo lanzar algo así. Y de si verdaderamente tenemos fuerza para no plantar una bandera en el medio de la nada. Pero yo siempre las posiciones, como te decía, siempre las posiciones extremas y digamos, todo lo bueno viene de la locura y del exceso. Así que yo apostaría, digamos, yo les daría la veña y digo, no sé si me encolumno con ustedes, porque ahora estamos nosotros, me parece que la lectura que hace Nomos es que todavía estamos trabajando en el terreno de la preparación, digamos así, de la elucidación más bien conceptual, ¿no? Me parece que todavía nos falta aclarar un par de cosas. Lamentablemente la crisis se nos viene encima, entonces estamos todos apurados por patear el tablero. La verdad es esa, ¿no? Porque me pasa también a nivel personal. Pero me parece que estamos un poquito verdes. No te digo que no estamos como para hacer algo serio, pero estamos un poquito verdes. Yo diría 5 años más. Quizás es mucho, porque viste, ya no llegamos a fin de mes, tenemos ganas de salir a patear tacho de basura, romperle la cabeza a alguien. Es así, la crisis es así. Pero tenemos que seguir pensando y seguir profundizando y hablando con gente de distintos sectores y tendiendo lazos, ¿no? Para
para que cuando se funde algo no sea cuestión de 10 personas, sino que sea un verdadero movimiento, ¿no? Que sea algo de que ya podemos partir sobre una base sólida para construir. Y obviamente hay que seguir intentando influir en los compañeros que están todavía creyendo en los proyectos de la vieja generación. Entonces, la nueva generación tiene la tarea de pensar en sus propios términos y de tratar de convencer a los otros compañeros de nuestra propia generación a que no sigan más apostando a la vieja generación, ¿no? A la casta política. Basta de transar con la casta política, hay que hacer algo serio e intransigente. Si sos comunista, es un partido comunista intransigente, pero no vaya detrás del Frente de Izquierda, que son unos progres. Si sos nacionalista, no vayas detrás del candidato que va a terminar, el candidato liberal conservador que va a terminar siendo una colectora del PRO. Hacé un partido nacionalista y sé nacionalista. Si sos peronista, no vayas detrás de los progres. Haz un partido peronista, propiamente peronista, y militá por vos. Me parece que en el trajín de esas posiciones, de la búsqueda de posiciones más intransigentes, vamos a ir encontrándonos los que buscamos algo distinto. Buenísimo, la verdad que sí. Bueno, hoy estamos acá, no teniendo un podcast, la verdad. Así que sí, de a poco la intransigencia hace que nos crucemos y charlemos. Yo, en lo particular, te agradezco por la charla que nos diste. No sé si querés dar un cierre de algo más sobre el libro. Me parece muy interesante todo lo que planteaste. Me parece más interesante de lo que pensás vos. Está plasmado en el libro, pero la verdad que me gustó mucho lo que vos nos planteaste y nos pudiste hoy decir acá en esta charla. No sé si Martín o Nico tienen algo más para decirle. Yo te agradezco de parte de Núcleo el tiempo que tuviste para hablarnos un poquito sobre tu libro Pata de Estepa y bueno, sobre la gente de Nomox en la que vos sos parte. No, simplemente agradecerles a ustedes, los felicito por la militancia que hacen, me parece que hace falta una impronta social en el nacionalismo y bueno, los invito a todos a visitar nomos.com.ar y enterarse de lo que hacemos, de lo que escribimos. Uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero lo importante es empezar a conocernos entre nosotros y a dialogar y a construir desde, como decíamos recién, desde una posición intransigente, ¿no? Así que les agradezco mucho la charla. Muchísimas gracias. Bueno, John. Cierro la charla ahí agradeciéndole primero que nada a Esteban por el ratito, por esta charla. La verdad que más que interesante y la charla me pareció genial. Y bueno, él habló de encontrarnos todos y el sentido de estos podcasts que estamos haciendo con diferentes referentes del pensamiento nacional es eso, extender lazos. Para en un futuro, quien dice confluir todos en un mismo frente. Y aprovecho también, Esteban, ya que estamos, que estás más que invitado al acto que vamos a hacer el día 20 de noviembre, viernes que viene, a las 8, frente al monumento a Rosas, ahí en Libertador y Sarmiento, si no me equivoco. Así que más que invitado vos y todos los chicos de Nomos. Bueno, muchas gracias y quedamos a disposición cuando quieran seguir conversando. Un placer, muchachos. Muchas gracias, Esteban. Te mando un saludo grande. Gracias por todo. No, por favor.